Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Álvaro Carazo Ramos y el día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema movimiento relativo que corresponde al curso Física General. Bueno, el ejercicio está planteado de la siguiente manera. Nos dice, un soldado nada de manera perpendicular el río Guayaga con una velocidad de 9 metros por segundo y la corriente del río tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Y nos está diciendo que determine la velocidad del soldado respecto a la corriente del río. Bueno, lo primero que haremos será colocar los datos que nos está proporcionando el ejercicio, cual nos dice que el soldado nada de manera perpendicular el río con una velocidad de 9 metros por segundo. Entonces vamos a decir que la velocidad, vamos a colocarlo por aquí, la velocidad del soldado al nadar en el río va a ser igual a 9 metros por segundo. También nos dice que la corriente del río tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces vamos a colocar por aquí como el río va a ir en un sentido perpendicular. Entonces vamos a decir que su velocidad, la velocidad del río va a ser igual a 5 metros por segundo. Ahora vamos a ver, nos dice determine la velocidad del soldado respecto a la corriente del río. Entonces, para calcular esto, vamos a colocar aquí en la orilla un observador fijo. Ahora vamos a ver de qué manera está observando el observador fijo este suceso. Por aquí vamos a colocar que está observando el río. Ahora vamos a trazar sus vistas. Este vector va a representar a la posición, en este caso del soldado, con respecto al observador fijo. Ahora este vector va a representar a la posición del río con respecto al observador fijo. Y ese vector va a representar a la posición del soldado con respecto al río. Ahora vemos que estos tres vectores están formando una figura cerrada, en la cual podemos obtener que la posición del soldado con respecto al observador fijo va a ser igual a la posición del río con respecto al observador fijo más, en este caso, la posición del soldado con respecto al río. Ahora sabemos que al derivar la posición, vamos a colocar por aquí derivando en este caso la posición, nos va a dar como resultado, al derivar la posición obtenemos como resultado la velocidad. Entonces ahora vamos a decir que la velocidad del soldado va a ser igual a la velocidad del río más, en este caso al derivar esto nos quedaría la velocidad del soldado con respecto al río, que es lo que nos está pidiendo calcular el ejercicio, ¿no? La velocidad que adquiere, ¿no?, el soldado respecto a la corriente del río. Bueno, entonces vamos a colocar por aquí, vamos a despejar la velocidad del soldado con respecto al río va a ser igual a la velocidad del soldado menos la velocidad de la corriente del río. Ahora vamos a reemplazar datos. Aquí colocamos la velocidad del soldado con respecto a la corriente del río va a ser igual. Tenemos las velocidades, pero para ello vamos a colocar por aquí un plano para orientarse mejor. Aquí tenemos un plano, por aquí tendríamos el eje Y. Este tendría que ser el eje Y positivo. Por aquí tendríamos el eje X. El eje X en este caso positivo. Por aquí tendríamos el eje X, pero negativo. Y hacia abajo vendría a ser el eje Y negativo. Ahora vamos a ver de qué manera están las velocidades. Bueno, la velocidad del soldado está de manera horizontal, entonces vendría hacia el eje X positivo. Por lo tanto, tendría un valor de 9, pero en el eje X positivo, 9 metros por segundo.
Entonces, esto sería menos la velocidad del río. La velocidad del río es de manera perpendicular, entonces iría hacia el eje Y, pero en este caso sería tendría que ser negativo, entonces sería menos. En este caso tiene un valor de 5 metros por segundo, sería 5, pero como es negativo porque va hacia el eje Y negativo. Entonces tendríamos que la velocidad del soldado con respecto al río va a tener un valor de 9, aquí sería más 5. Ahora, como el ejercicio nos dice que un soldado nada de manera perpendicular, entonces quiere decir que al nadar de manera perpendicular se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, a partir de ello, podemos decir que la velocidad del soldado con respecto a la corriente del río, tendremos que la velocidad del soldado con respecto a la corriente del río va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente, que es 9, sería 9 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que la velocidad del soldado con respecto al río va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, vendría a ser 81, más 5 al cuadrado vendría a ser 25. Entonces la velocidad que quiere el soldado con respecto a la corriente del río va a ser igual a la raíz cuadrada de 106. Y bueno, esto va a tener un valor de 10,3, pero como es velocidad, sus unidades serían en metros por segundo. Y bueno, ya tenemos el ejercicio que está pidiendo calcular, que es determine la velocidad del soldado respecto a la corriente del río. Y bueno, la velocidad del soldado con respecto a la corriente del río tiene un valor de 10,3 metros por segundo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que